La diplomacia científica es el uso de la ciencia para construir puentes entre países. La ciencia es universal, la ciencia necesita colaboración y los científicos trabajan con quien sea, con colegas de todo el mundo, sin importar en qué país estén. Entonces, eso es esos atributos de la ciencia, la universalidad, la transparencia, la necesidad de trabajar con colegas alrededor del mundo, es lo que la posiciona para abrir canales de comunicación entre países y sociedades donde normalmente no existen otras vías y otros canales. Es una disciplina multifacética, pero básicamente es usar la idea de la ciencia como lenguaje universal que nos puede mejorar, digamos, la capacidad científica y la competitividad en nuestro país, pero también ayudarnos a resolver conflictos o tensiones que puedan existir y que estén dominadas por temas políticos. Nos permite dejarlos a un lado por un ratito y abrir canales de comunicación. Bueno, el concepto de diplomacia científica es un concepto complejo y que está en evolución. Es decir, nadie sabe exactamente qué es la diplomacia científica, se intenta estructurar en diferentes dimensiones, se intenta estructurar por intereses de los países a distintos niveles, nacional, regional o global, y cada país de alguna manera lleva haciendo diplomacia científica sin saberlo o sin etiquetarlo durante muchos años. El valor que tiene la diplomacia científica es que permite dejar a un lado, al menos temporalmente, esas diferencias y los países pueden decir, nos conviene trabajar juntos porque está en juego, por ejemplo, la salud de nuestros dos países y de nuestra gente. Por ejemplo, temas de desastres naturales o huracanes, ¿no? Los desastres naturales y los huracanes no respetan fronteras, y si los países no tienen comunicación a nivel meteorológico, por ejemplo, a nivel de previsión, a nivel de respuesta, a nivel de monitoreo satelital, si esas relaciones no existen, es muy difícil que se pueda controlar un fenómeno como es, por ejemplo, un desastre natural que requiere la cooperación de todos los países para afrontarlo. Luego están los temas de acceso a equipamientos de investigación, a infraestructuras que pueden ser muy caras para un país, para cada país tener la suya, o que están construidas en sitios estratégicos del planeta, por ejemplo, telescopios, ¿no? Infraestructuras de astronomía. O sea, que construir una estación astronómica no es solamente una cuestión científica, sino que requiere un tratado diplomático. Entonces, los países tienen que traer a sus científicos y a los diplomáticos, entonces el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, tienen que los dos representar al país para negociar y para llevar a cabo, o sea, para participar en esas investigaciones. Entonces, si los diplomáticos no ayudan a que se generen esos tratados y esas negociaciones, la ciencia no puede avanzar. Y eso es lo que llamamos diplomacia para la ciencia, donde los países están empezando a entender que el desarrollo del país, la economía, la innovación, depende de la ciencia y de la ciencia que se está haciendo en todo el mundo. Bueno, yo creo que hay países que están muy avanzados o que están avanzando en este proceso. Se ha citado durante el curso México, que está intentando estructurar en su Parlamento una oficina de asesoría científica a los parlamentarios. Se ha hablado de Chile, Cuba tiene un asesor científico desde hace muchos años. Hay países que tienen, digamos, en su ADN esta forma de trabajar o que quieren estructurar de una forma más formal esta asesoría científica, que luego, si se hace en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se convierte en el germen de la diplomacia científica, pero que si se hace en otras estructuras o en otros departamentos, sirve también para informar políticas públicas. Entonces, yo creo que es un proceso que se está desempeñando de forma diferente, a una velocidad diferente en los distintos países, y nuestra pretensión un poco es
sensibilizar, contar y que otros países que quizás no están tan avanzados comprendan que esto es una necesidad y una tendencia mundial en la que ellos tienen que sumarse también, ¿no? Y estar dentro de ese futuro en el que todos estamos trabajando, de tener unas políticas públicas informadas donde los políticos y los gestores tomen decisiones en función, o al menos tengan la opción encima de la mesa para tomar una decisión en función de las evidencias científicas que existen, que creo que es absolutamente fundamental. La región tiene mucha capacidad de investigación y tiene grupos muy buenos de investigación. Lo que le ha costado es armar un sistema científico y sigue aún con esa deuda. Digamos que de la década de los 50, mediados de los 50, empiezan los primeros intentos de institucionalización de la ciencia. Existen institutos de mucho tiempo anterior y universidades y hay tradición, pero la institucionalización de la ciencia como tal, desde una decisión política de gobierno, empezaría a mediados de los 50 y de allí vino creciendo. Hasta los 90 hubo como un parate y en los 90 volvió a haber políticas un poco más estables, políticas un poco más proactivas en función de la ciencia, pero ya venían con otro modelo, no era el modelo ofertista de la ciencia, sino que venía un desarrollo de un cuestionamiento desde la demanda, que nosotros necesitamos que la ciencia nos responda. Y esto muy de la mano de planteos desde la banca, la Banca de Desarrollo Internacional, que fue quien financió principalmente esta nueva ola de institucionalización de la ciencia. Se siguieron consolidando las instituciones en la región y empezó a haber fondos más disponibles y empezaron a crearse agencias de promoción. Y esto también se vio reflejado en que la ciencia disfrutó de mejores y mayores accesos a recursos. Pero todo esto hago el relato para entender dónde es que estamos hoy, en el estado de la ciencia. Pero hoy nuevamente la región y el mundo vive una crisis económica, la región ya no tiene excedentes y nuevamente se empieza a ver entonces que la ciencia no está muy claro cuánto es la prioridad o no. Por eso digo que el sistema creció, mejoró, pero no terminó de consolidarse. Y uno encuentra un montón de casos y nichos de muy buenos investigadores, de muy buenos grupos de investigación, de áreas relevantes, pero no puede hablar de un sistema científico como tal, consolidado, regional, que uno diga, bueno, esto ya tiene un funcionamiento. Eso de la mano de muchos desafíos que aparecen ahora, donde la ciencia, si bien siempre impactó en nuestras vidas, cada vez vis a vis con la tecnologización que estamos sufriendo y viviendo y experimentando, se vuelven un insumo clave, lo cual quiero creer que en algún momento permeará sobre nuestros políticos y dejará de ser solamente discursivo, decir la innovación y la ciencia es importante, para empezar a reflejarlo en las inversiones, los presupuestos y las decisiones de política de Estado que hagan que el sector se consolide de una vez por todas. Probablemente desde la mitad del siglo pasado, del siglo XX, los países entendieron que la diplomacia no era simplemente ya hablar de Estado a Estado, sino que, puesto que habían llegado los sistemas democráticos, el proceso de decisiones en los países era más complicado, había que dirigirse también a las sociedades. Con ese motivo empiezan a aparecer grandes intereses que son representados no ya simplemente por los estados, sino por otros actores. Y entonces se multiplica el número de actores, se multiplica la manera de comunicarse en este mundo global. La diplomacia se complica mucho más y uno ya no habla, incluso desde el punto de vista del Estado, del diplomático típico, no habla simplemente con el Estado ante el que está acreditado, sino que tiene que dirigirse a la sociedad directamente, sea a la prensa, a los think tanks, a los organismos no gubernamentales, a las instituciones que influyen en lo que es eso que se ha llamado la imagen de los países, y uno tiene que defender la imagen del país. El mundo de las nuevas tecnologías es absoluto, sobre todo en el mundo de la tecnología de la comunicación, el que se ha convertido en la comunicación tan rápida en un elemento absolutamente diario y absolutamente esencial para todo el mundo. Y eso implica que todo el mundo tiene acceso a casi toda la información que corre por el mundo, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista político, como desde
del mero conocimiento. Y la gente sabe lo que está pasando en otros lados y sabe las cosas de las que él carece, y muchas veces sabe las razones por las que él carece de esas cosas y cómo podrían cambiar sus países. Y eso es un cambio monumental, porque nos da la capacidad de acceder, como decíamos antes en esa explicación que daba de la diplomacia pública, a otros protagonistas del mundo internacional, y eso hace la diplomacia mucho más rica, también mucho más complicada, con muchas más posibilidades de beneficio, pero también mucho más peligrosas, porque todas las tecnologías se pueden utilizar para el bien o para el mal. De manera que sí, la comunicación y el aumento de las nuevas tecnologías y el acceso de las nuevas tecnologías de la población hace que la diplomacia sea cada vez más complicada, pero también más rica. Estamos experimentando un mundo en revolución, y además geopolíticamente, donde están cambiando los ejes de poder. En esa dinámica, claramente la ciencia y la tecnología debieran ser instrumentos de política fuertes, porque las sociedades están viéndose interpeladas por esto. El mundo del siglo XX se terminó. Estamos en un mundo que todavía no está muy claro cómo va a funcionar. Pero también es cierto que la ciencia y la tecnología tienen un rol determinante en lo que está sucediendo. Entonces, si la soberanía de las sociedades se va a ver vulnerada si no hay una decisión soberana, autónoma de cada sociedad, de qué tipo de tecnología va a adoptar y cómo la va a usar. Para eso hace falta cosas que son mucho más allá de la ciencia. Por ejemplo, tenemos casos en el planeta, hay muchos espacios que no están bajo jurisdicción de ningún país, ¿no? Espacios, por ejemplo, la Antártida, hablábamos, es un continente que pertenece a la ciencia, digamos, que su única forma de gobernanza es la investigación científica y la cooperación entre todos los países a través de un tratado, por ejemplo el Tratado Antártico. ¿Qué pasa? Que los países necesitan tener capacidad interna para cuando se va a negociar un tratado, por ejemplo, cualquier tema de cambio climático, cualquier tratado de océanos en la ONU, cualquier tratado, cualquier acuerdo que requiere ese manejo de espacios, digamos, compartidos, que no pertenecen a la jurisdicción de un país. Entonces, durante mucho tiempo, estas negociaciones se habían dejado solamente a manos de diplomáticos, que no tenían esa evidencia, esos datos, para justificar las posiciones y defender la posición del país. Entonces, introducir la ciencia en la diplomacia implica introducir a científicos en las estructuras de negociación. El científico pues, lo puedes tener al lado, que te vaya dando la información, o tú como científico puedes llegar algún día a ser el negociador también. Pero tienes que tener una sinergia y una cooperación estrecha entre ciencia y diplomacia, y eso empieza a nivel nacional, con la vinculación y alineamiento de las entidades científicas y de política exterior del país. Y bueno, mecanismos concretos, pues hay muchos. Por ejemplo, se pueden crear puestos de asesores científicos al Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo. Entonces, cada vez que salga un tema en una negociación, que salga un tema científico, pues puedas ir a consultar a esta persona, y esta persona, que es el asesor científico, en realidad no sabe todo, no puede saber de agua y de cambio climático y de energía y de salud global, pero sí que esta persona sabe dónde ir a buscar la información o dónde conectarse con la comunidad científica en las universidades, los centros de investigación, y esta persona pues sirve un poco para articular a todos los actores científicos para poder informar la decisión que se necesite en ese momento. También se pueden hacer intercambios, por ejemplo, en el Reino Unido, que existe el programa en la Embajada de España de intercambio entre científicos y diplomáticos, pues es una forma de que cada uno pueda conocer el mundo del otro, ¿no? Porque parece que a veces no se conoce, un científico no tiene por qué saber lo que hace un diplomático ni viceversa. Entonces, ese tipo de mecanismos de intercambio, becas, es
para acercar y desmitificar un poco el mundo del otro y darse cuenta de que se necesitan. El tema de la diplomacia pública, dentro de la diplomacia pública, unos ejercicios que se han hecho de diplomacia científica, tratar de desarrollar aspectos de nuestras relaciones que hasta ahora no estaban tocados. Es decir, nosotros efectivamente desde hace tiempo hay programas de becas, desde hace tiempo hay actividades en las que se presenta de diplomacia pública, donde se presenta la cultura española, pero no habíamos hecho hasta ahora un ejercicio de poner en contacto a los científicos españoles con los científicos latinoamericanos, a tratar de ver si hay una ciencia española, una ciencia iberoamericana que pudiesen entrar en contacto y que pudiesen apoyarse mutuamente. De hecho, yo vengo de fuera del mundo norteamericano, de la embajada en Washington, donde teníamos un agregado científico porque había gran número de científicos españoles en Washington con los que queríamos conectar y a través de ellos con la ciencia norteamericana. Cosa parecida puede pasar en otras embajadas, supongo que en las más grandes, Argentina, México, Brasil, pero acaso se pueda crear algún tipo de iniciativa multinacional de manera que bueno, la ciencia sea un elemento importante en las relaciones bilaterales y tome un protagonismo que no ha tomado hasta ahora. Sin una visión estratégica y clara de desarrollo orientado de los países, los reclamos por más ciencia llevado adelante por la comunidad científica se convierten en reclamos gremiales nada más de la comunidad. Un vínculo que se debe construir políticamente. La investigación y desarrollo es clave, es sumamente relevante, pero yo puedo hacer una investigación y desarrollo totalmente desvinculada de la sociedad en la que estoy involucrado. Entonces la relación con la sociedad es una relación política, es una relación mediada por la relación justamente que se establece entre los miembros de la sociedad y las demandas en todo caso de ciertas soluciones y la agenda política. Distinto es plantear que las sociedades que vienen y la proyección de desarrollo de estas sociedades van a necesitar más que nunca para mejorar la educación, para mejorar la salud, o sea, para mejorar la sociedad de la ciencia. Y entonces eso también, lo cual es una buena noticia para la comunidad científica, para generar mejores recursos y mayores recursos para investigación y desarrollo, también es una exigencia donde ya no pueden hacer tan libremente esa investigación y desarrollo, sino que tiene que estar asociada a la demanda de esa sociedad que lo está, digamos, acompañando o apoyando. Nosotros, España, hemos tenido un proyecto pequeño, pero que se ha ido consolidando con los años, de trabajar junto con la sociedad civil, con asociaciones de científicos independientes que han querido colaborar de forma constructiva con las embajadas españolas en las que se han posicionado científicos, y nos parecía que era un buen ejemplo para países cercanos en lengua, en cultura, de demostrar que tú puedes con pocos recursos tener un valor añadido y tener un impacto relativamente importante. Pienso que este curso nos abre a nosotros una vía también fantástica de redes, de contactos. Más que distinguir entre alumnos y profesores, lo que queremos es tener a colegas en distintos departamentos, instituciones, ministerios o provincias que sepan que estamos ahí, que podemos ser de ayuda, que nos permita mantenernos en contacto y generar futuras formaciones y sobre todo despertar conciencia a la gente, a los científicos, de que hay unas carreras alternativas en las que ellos tienen un papel que desempeñar. Por tanto, para nosotros este curso y las oportunidades que se abren en América Latina, junto con sus retos, que son muchos, como los que enfrentamos también otros países, es una ventana de oportunidad para nuestro futuro también como diplomacia científica en España. Y eso es algo que nosotros no hemos sabido hacer, que yo creo que acaso nuestras empresas privadas no lo hagan todavía suficientemente y no hemos sabido vender en estos países y en España a los gobiernos la idea de que invertir en ciencia es bueno, que hacer cooperación con otros países en el tema científico va a rendir dividendos a nuestros países y de hecho a los otros países con los que mantenemos esas relaciones diplomáticas, y por tanto que es necesario poner al día los mecanismos de relación que tenemos con otros países para que incluyan temas como el de la ciencia.